Quiero hablarles bajo el tema de la Iglesia Universal. Como habíamos mencionado, la Iglesia, estamos predicando esta serie basados en Credo de Niceno, que habla de las 4 marcas de la Iglesia, que la Iglesia es una, la Iglesia es santa, la Iglesia es universal o católica, pero la sustituimos esa palabra por universal, y la Iglesia es apostólica. Y hoy nos toca hablar de lo que significa la Iglesia es universal. Y quiero, ¿verdad? Aprendamos algunos principios sobre esta universalidad de la Iglesia. Este hombre que se llama Andrew Walls hizo una gran contribución al mundo académico acerca de cuando se habla de iglesias locales, el evangelio y cómo se interpreta, ¿verdad?, el evangelio en diferentes culturas. Y él habla de 2 principios. Es el principio de indigenidad y el principio peregrino. El principio de indigenidad habla acerca de que cuando el evangelio llega a un contexto, toma forma. La cultura donde se encuentra ese evangelio va a tomar una forma que se parece a esa cultura. El evangelio va a tomar forma de esa cultura. De la misma manera, la iglesia, cuando llega a un contexto, va a tomar forma de ese contexto. Ese es el principio de indigenidad, ¿verdad? El principio peregrino habla de que hay aspectos en el evangelio que no cambian, que son fundamentos, que son incomprometibles, que son incambiables. Aunque el evangelio y la iglesia tomen una forma en X o Y contexto, hay cosas que el evangelio no cambian, que son cosas incomprometibles, que en todas las culturas va a ser igual. Porque el evangelio y la iglesia, en este caso que estamos hablando de la iglesia, son supracultura, son más grandes que la cultura, van más allá que la cultura. Hay unos principios que nunca van a cambiar. ¿Están conmigo hasta aquí? Y al mismo tiempo el evangelio, cuando entra a una cultura, la transforma. Y transforma ideologías y cosas que hay presentes en la cultura que no ayudan y que son contra el evangelio. ¿Por qué? Porque no son de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque oprimen a otras personas. ¿Por qué? Porque no son justos con los otros seres humanos. Así que el evangelio cambia esos elementos de la cultura. Hay cosas que aplican como... Vamos a dar ejemplo de este principio peregrino. Hay cosas como la iglesia es universal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está presente en todas las iglesias. Y Cristo sigue siendo la cabeza. No importa en qué cultura nos encontremos, Cristo siempre va a ser la cabeza de la iglesia. Pero al mismo tiempo, el principio de indigenidad nos ayuda a entender por qué las iglesias son diferentes. ¿Por qué? Porque hay diferentes estilos, hay diferentes maneras que existen y que cambian de cultura a cultura. Vamos a dar un ejemplo bien sencillo. En Puerto Rico, hablar de mi contexto de Puerto Rico, usted va a notar que de generación en generación hay diferentes estilos de música. Cuando yo me convertí, el estilo que era supra, ultra, ya super cristiano, era el estilo de que los trae las personas mayores, le llaman música trío. Pero yo no me convertí como a los 16, 15 años y la iglesia decía que cuando había una campaña o algo especial traían a un trío para cantar esa música. Y yo que venía de afuera y sabía que mi papá escuchaba música de trío. Así que no era una música especialmente cristiana, sino que la iglesia la adaptó. Entonces más adelante, mi generación, cuando quiso implementar dentro de la iglesia los ritmos urbanos como reggaetón y ese tipo de ritmos dentro de la iglesia decía, no podemos aceptar eso, ¿verdad? Lo que quiero decir es, cada generación tiene sus estilos y sus formas. Cada iglesia depende. Quizás en República Dominicana, cuando cantan sus coros, son más estilo merengue, y quizás en el contexto más mexicano hay otro tipo de música y así sucesivamente. Pero eso no significa que ellos sean menos iglesia o menos cristianos que uno y que el otro, sino que la iglesia, que el evangelio tomó forma
dentro de esa cultura. ¿Están conmigo? Eso es lo que Andrew Wells quería decir. Entonces, Apocalipsis nos da una visión de lo que es eso. Después de esto, miré ya que una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Leslie Newbigin dice que en este libro habla de que la iglesia se supone que luzca así. Esta visión de lo que es la iglesia de diferentes lugares, se supone que la iglesia de hoy se esté moviendo a lucir de esa manera. La que sea, no es una iglesia uniforme en su manera de cómo lucen y cómo hacen las cosas. Es una iglesia, ¿verdad?, que representa cada cultura, que representa cada sabor de donde viene, pero siguen adorando al Cordero de Dios. La iglesia, según Apocalipsis 7, 9 al 10, podemos ver, es una iglesia, es universal. En el sentido de que está en todos lugares, pero al mismo tiempo es diferente. Porque eso el autor de Apocalipsis dice que provienen de todas las naciones, todas tribus, pueblos. Sus lenguajes son diferentes. Pero lo que tienen en común es que han sido lavados, salvados y salvadas por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que ahora son parte de la iglesia. Lo que tienen en común es que han sido salvados por el Cordero, pero preservan sus aspectos culturales, la forma de vestir, la forma de hablar, la forma de lucir. Pero lo que los une es el Cordero, es la salvación. Y ahora todas estas personas son parte de la iglesia que están en todo el mundo, quienes han aceptado al Cordero, al Cristo como el Salvador. Y son la comunidad del Espíritu. Son esta comunidad del Espíritu, esta iglesia. Pero al mismo tiempo son diferentes. Y vienen de diferentes lugares y de diferentes pueblos. Significa que la iglesia no tiene fronteras y no respeta límites. Y al mismo tiempo, por eso es que la iglesia, aunque es una iglesia universal. Pero porque sea universal no significa que todos vamos a lucir igual. Y que todos vamos a adorar igual. Y que todos vamos a hacer las cosas de la misma manera. La iglesia hispana en los Estados Unidos, por eso usualmente cuando un hispano llega, y especialmente si son cristianos, llega a la iglesia, se siente en familia en el sentido porque creemos lo mismo, ¿verdad? Por lo menos tenemos algo en común. El español, aunque cada uno tiene su manera de hablarlo, y tenemos a Cristo, lo que creemos en Cristo. Aunque nuevamente el Evangelio y la forma que ha tomado el Evangelio en este contexto es diferente al contexto de nuestros países, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir explorando este tema. Esto es un ejemplo de cristianismo en el mundo para que ustedes vean lo complicado que es. ¿Qué significa que la iglesia entonces es universal? Podemos decir, en términos, para hablar de que la iglesia es universal, podemos mirarlo desde el punto de vista de misión y visión. Cuando hablamos de la iglesia geográficamente comenzó, ¿en dónde? En Medio Oriente. Un pequeño grupo, un hombre llamado Jesús, de Judea, ¿verdad? De esa región. Murió, resucitó y de ahí salieron sus discípulos de esa región. Comenzó geográficamente en un lugar y se ha expandido geográficamente, como el mapa que le enseñó anteriormente, por todo el mundo. Y cada continente y cada cultura es diferente. Y aún lucimos diferente culturalmente y físicamente. Pero desde el inicio, la iglesia es universal porque tiene solamente una misión. Donde quiera que esté la iglesia en el mundo tiene solamente una misión, que es unirse a la misión de Dios, de llevar estas buenas nuevas de salvación. Dios está en misión en el mundo, queriendo salvar a los seres humanos, extendiendo una relación hacia los seres humanos, especialmente a través de la persona de Cristo Jesús. Y la iglesia se une a esa misión. Por eso es que la iglesia es universal. Y eso es lo que une a la iglesia. La misión de Dios es cósmica
Y es traer esa salvación al mundo, traer también la salvación y el shalom, ¿verdad? Parte del shalom, traer paz, restauración y salvación. Y la iglesia entonces es parte de esa misión. La misión de la iglesia es global. Y es llegar a todas partes del mundo. Esa es la misión de la iglesia, una misión global. La visión de Apocalipsis 7, que leímos, estos versículos que leímos, Apocalipsis 7, versos 9 y 10, no debe ser perdida. Esa es la visión de la iglesia. La iglesia, ese es el ideal de la iglesia. La iglesia debe lucir de esta manera, debe lucir universal. El credo niceno, John Wesley, en su sermón de catolicidad, él tiene un sermón que usted puede googlearlo, se llama La catolicidad de la iglesia, está en español, está en inglés, y me imagino que está en otros idiomas. Él habla en su sermón, estas iglesias son diferentes, tienen diferentes denominaciones, diferentes tradiciones cristianas, pero él dice, aquellas iglesias que creen en el credo niceno, la iglesia es una, la iglesia es universal, la iglesia es santa, la iglesia es apostólica. Esas son la iglesia, para él, ¿verdad? Las que comparten este credo niceno. Es lo que une a la iglesia y es lo que hace la iglesia universal. Para Wesley, también la iglesia, si usted ve ese sermón de cerca, universal significa que es entera, pero incluye diversidad. La iglesia es entera. O sea, la iglesia es un solo cuerpo a nivel mundial, pero al mismo tiempo es diversa. Eso es lo que significa para Wesley. Aunque la iglesia es una, santa y universal, hay factores culturales que influyen sobre esta iglesia. Y vamos a ver por qué hay tanta diferencia en las iglesias, aunque es universal. Esa es una buena pregunta. Aunque la iglesia es una y creemos en una sola cosa, y creemos en un solo Cristo, y creemos en un solo Dios, y creemos en la Biblia, y creemos, ¿verdad?, en varias cosas que podemos mencionar, ¿por qué hay tanta diversidad, aunque es universal? Bueno, porque hay factores sociológicos, factores políticos, económicos, culturales, lingüísticos, organizacionales que le dan forma a las iglesias locales. Por eso es que hay tanta diferencia entre las iglesias. No solamente son culturales, también hay denominaciones, hay tradiciones. Dentro de las tradiciones cristianas hay diferentes denominaciones y a usted por ahí hay una gama de factores que influencian la forma que toma la iglesia. Hay países en que la iglesia, como en partes de China, está escondida porque están matando a los cristianos en ese lugar y la iglesia entonces toma una forma diferente. No todo el mundo puede venir a la iglesia en el sentido de que no está abierta porque ellos no confían que venga un agente y se infiltre entre ellos y lo encarcelen o otras cosas que le puedan hacer. Así que la iglesia es diferente por eso. Por eso usted en la familia, usted tiene otra gente cristiana y es diferente a usted. ¿Por qué? Porque pertenecen a otra denominación que es diferente a la denominación que usted pertenece. Y depende de la denominación es el énfasis doctrinal que le da. Hay una iglesia que está más enfatizada en la gracia, otros están santificadas, le dan más preferencia a la santificación, otros le dan así sucesivamente a la importancia de la escritura, solo escritura, otras iglesias le dan más énfasis a la experiencia y usted va a ver por qué, por eso las iglesias son diferentes. Bueno, sabemos que la iglesia entonces es universal. Tenemos hermanos y hermanas en Cristo a través de todo el mundo. La marca de la universalidad de la iglesia es que compartimos una misma misión, ¿verdad? Una misión universal. Esa es la marca que nos hace una iglesia universal. Compartimos esa misión universal de llevar las buenas nuevas de salvación de Jesucristo. Y la iglesia entonces está compuesta con personas de todas partes del mundo.
de muchas culturas. Y al mismo tiempo la iglesia es universal. ¿Por qué? Porque está hecha para recibir a todas las personas. Porque eso fue lo que Cristo predicó. Entonces podemos decir que la iglesia por un lado es universal y por otro lado también es local. Universal y local al mismo tiempo. Y los pensadores, los teólogos o los biblistas se han inventado esta nueva palabra de glocal, que mezclan lo global con lo local. Que la iglesia entonces tiene expresiones locales, pero tiene implicaciones globales. La iglesia es global en el sentido de que todos adoramos a Cristo. Esto es un ejemplo. Ahora, ¿cómo adoramos a ese Cristo? Va a variar de localidad en localidad, de iglesia local en iglesia local. Eso incluye ritmos musicales, diferentes liturgias, etcétera, etcétera. ¿Están conmigo? ¿O me regreso y explicar todo desde el principio? Entonces la iglesia es local. Tiene implicaciones globales, compartimos unas mismas creencias y ahora cómo hacemos las cosas es local, es diferente. Entonces quiero hablar de algunas implicaciones prácticas sobre esta universalidad de la iglesia. Como iglesia creemos en este credo y creemos que la iglesia es una universal. Entonces, ¿cómo lo aplicamos entonces a nuestro contexto? ¿Cómo lo aplicamos entonces a mi diario vivir? ¿Cómo yo puedo cultivar la universalidad de la iglesia? ¿Cómo yo como cristiano y cristiana, desde donde me encuentro, porque yo no estoy ni en China, ni en Japón, ni estoy ni en Puerto Rico, ni en México, ni en Sudamérica, no estoy ni en África, estoy aquí en Lexington, en Nicholasville, ¿cómo yo practico la universalidad? Número 1, cumplir con la gran comisión. La gran comisión a veces ha pasado a ser la gran omisión de los cristianos y cristianas. Donde ellos Pablo dice que tenemos este tesoro en vasos de barro y ese tesoro, muchas de las personas se han quedado con él, con el tesoro y no han querido compartirlo. Pero la iglesia fue diseñada para convertirse no solamente en un proyecto local, particular o familiar, sino en un proyecto universal. Fue diseñada para expandirse a los diferentes contextos en los cuales nosotros vivimos, donde nos encontramos, donde trabajamos, en la escuela, en diferentes contextos. Así que una de las maneras donde de las cuales yo como cristiano puedo practicar esta universalidad de la iglesia es cumpliendo con la gran comisión. Cumpliendo con la gran comisión donde yo me encuentro, hablando de las nuevas buenas de salvación donde yo me encuentro, representando lo que es ser un embajador y embajadora de Cristo donde yo me encuentro. Es el trabajo de la iglesia cumplir con esta gran comisión. Es el trabajo de la iglesia hacer que esta visión de Apocalipsis 7, 9 al 10 sea una realidad. Es el trabajo de la iglesia seguir cultivando la universalidad de la iglesia. Que la iglesia no es solamente para mi grupo étnico o mi grupo donde yo me encuentro o mi grupo familiar, sino que la iglesia es para las demás personas. Eso es parte de cultivar la universalidad. Número 2. Cruzar barreras culturales, sociales, políticas, religiosas y lingüísticas. La iglesia fue llamada para cruzar todo este tipo de barreras. La iglesia no fue llamada para quedarse en una cultura específica, porque si fuera de esa manera, entonces usted tendría que hablar arameo, o griego, o hebreo, para poder participar de la iglesia. Eso es lo que se llama la traducibilidad del evangelio y en este caso de la iglesia. Si quiere leer un poquito más de eso, puede leer a Lamin Sanneh, que él habla de ese principio. Entonces la iglesia es llamada para cruzar estas barreras con las buenas noticias de salvación. Y mientras la iglesia siga cruzando estas barreras, va a seguir manteniendo su universalidad. Cuando la iglesia se detenga de cruzar las barreras sociales, lingüísticas, políticas, religiosas, etcétera, 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 entonces va a perder su universalidad. Pero pastor, la persona que trabaja conmigo no es de mi cultura y no habla mi lenguaje. Eso no nos exime. Ahí estás practicando la universalidad. Debemos cumplir con esto, sin importar el lenguaje que hable.
Eso es parte de practicar nuestra universalidad. Número 3, romper con el racismo. Si algo ha detenido, si hay un enemigo, de la gran comisión y de la universalidad de la iglesia, es el racismo. El racismo es un enemigo de la gran comisión. Porque el racismo nos crea ideas que están en la cultura o ideas que nos enseñaron erróneas sobre un grupo en particular. No que los gringos son A, B, C y D. No que los African Americans son A, B, C y D. No que los hispanos son A, B, C y D. No que los asiáticos son A, B, C y D. No que los mexicanos son A, B, C y D. No que los puertorriqueños son A, B, C y D. No que los peruanos son A, B, C y D. No que los centroamericanos, no. Y comenzamos a crear estas ideologías sobre el otro y la otra que al mismo tiempo crean en nosotros ideas falsas sobre el otro y la otra. Y entonces comenzamos a ver al demás, ¿verdad? Lo que llaman racismo. Y el racismo nos limita a relacionarnos con esas personas por X o Y razón. Y limita nuestra visión y al mismo tiempo nos lleva a pecar. Y el racismo no nos permite relacionarnos con ciertos grupos. Pero si la iglesia quiere ser universal, tiene que romper con eso. Porque la iglesia está llamada a relacionarse con todo el mundo. Y la iglesia está llamada, ¿verdad?, a ser distinta, a tener diferentes colores y sabores en medio de la iglesia. Tenemos que recordar que la iglesia es universal y que Dios no hace acepción de personas como lo hacemos nosotros. Así que si usted tiene algún grupo en particular, que usted tiene alguna idea preconcebida, la mejor manera de tú romper con eso es relacionándote con ese grupo en particular o con esa raza en particular y aprender de ellos y ellas. Número 4. ¿Cómo podemos cultivar la universalidad de la iglesia? Cultivar la coinonía, los unos con los otros. Especialmente cristianos y cristianas. Cultivar el compartir. Coinonía significa, ¿verdad?, la reunión de compartir, el compartir de la iglesia, de socializar. Cultivar la coinonía con los de la iglesia local. Cultivar la coinonía con los de la iglesia americana. Cultivar la coinonía con los de la denominación en la que pertenecemos, a la conferencia en la que pertenecemos. Cultivar la coinonía con otras iglesias, con otros cristianos que no son de mi iglesia local. Cultivar la coinonía con otras denominaciones, que no necesariamente sea la iglesia metodista. Cultivar la coinonía con otras tradiciones cristianas, que no necesariamente sea la rama protestante del cristianismo. Cultivar la coinonía con otras culturas. Cada vez que hacemos esto, mantenemos esa universalidad de la iglesia. Creo que estos 4 puntos son un buen comienzo para cultivar la universalidad de la iglesia. Estos 4 puntos son sencillos, pero que usted pueda hacerlo a nivel personal y practicarlo en su vida para participar de esta universalidad de la iglesia en general. Quiero concluir en esta mañana. Esta es la parte favorita de algunos. Pastor, la parte favorita del sermón es cuando usted dice quiero concluir. La iglesia universal es un proyecto de Dios. Dios quiere que la iglesia sea universal, porque el evangelio y la salvación es universal. No es excluyente, es incluyente. Y somos responsables como cristianos y cristianas en mantener esa unidad, esa santidad y esa universalidad. Y nuevamente, es el Espíritu quien crea estas cosas en medio de la iglesia. Y como cristianos debemos nosotros trabajar a favor del Espíritu, ¿verdad?, para que siga creando estas cosas en medio de la iglesia y nosotros trabajamos a favor, no en contra.
A veces como cristianos trabajamos para destruir estas cosas, la unidad, la santidad, la universalidad. Que esa no sea la visión. La iglesia a veces, perdón, es un ejército que se destruye a sí mismo. A veces la iglesia, por tantas divisiones y tantas distracciones, es un ejército que se divide a sí mismo. Y ningún ejército que se divide va a ganar la guerra. Por eso es que debemos unirnos como iglesia, a pesar de que adoren diferente a mí, a pesar de que crean algunas cosas diferentes a mí, a pesar de que hagan unas cosas diferentes a mí, debemos siempre como cristianos practicar y buscar esa unidad. La iglesia como cuerpo desmembrado, esta es otra visión. Es la única, a veces la iglesia es la única organización en el mundo que se corta sus propios miembros. La iglesia tiende a desmembrar su cuerpo. Pero cuando entendemos la visión y el proyecto de Dios, que es crear una sola iglesia, santa y universal, una sola iglesia, y que Cristo, no ningún hombre, ningún ser humano en la cabeza, es Cristo es la cabeza que une a este cuerpo universal. Podemos tener diferencias denominacionales, doctrinales, teológicas, diferentes maneras de adorar a Dios, etc. Pero nunca podemos utilizar eso como excusa para destruirnos a nosotros mismos o para destruir a otros cristianos y cristianas. Debemos buscar esa unidad. Y Cristo murió por esa unidad. En la oración de Juan que hace Cristo, Él ora para que los discípulos sean uno. Y cada vez que yo trabajo en contra de esa unidad, trabajo en contra del obrar del Espíritu y de la oración que Cristo hizo para que sus discípulos y discípulas fueran uno. La iglesia es una, pero tiene múltiples expresiones, tiene múltiples formas. Voy a repetir esto. La iglesia es una, pero tiene múltiples expresiones y múltiples formas. La iglesia no va a lucir igual, incluyendo en este contexto donde nos encontramos en Nicolásville. La iglesia viene a ser como este árbol, por eso lo puse. Diferentes ramas, las ramas tienen diferentes formas, pero están conectadas al mismo tronco. La iglesia es universal, pero también la iglesia es una. La iglesia creemos ciertas cosas sobre la persona de Jesucristo, sobre quién es Dios, sobre la palabra de Dios, entre otras cosas que nos unen, pero al mismo tiempo la iglesia tiene diferentes expresiones, diferentes denominaciones. Espero que en esta mañana podamos reflexionar sobre este tema, de lo que significa ser una iglesia universal. Oremos si son tan amables en esta mañana.